el lenguaje que usan los closers y nadie enseña. En una llamada de ventas, el cliente decide antes de que termines la frase. No decide cuando escucha el precio. No decide cuando entiende la propuesta. Decide cuando percibe, sin poder explicarlo del todo, si la persona que tiene al teléfono está firme o necesita algo de él. Si este enfoque te está ayudando a ver las llamadas desde otro ángulo, puedes seguir este canal para entrenar esta forma de vender desde psicología y autoridad interna. Hoy no vamos a hablar de técnicas de cierre ni de fórmulas repetidas. No vamos a entrenar frases para sonar mejor. Vamos a trabajar algo más incómodo y mucho más determinante, el lenguaje interno y verbal desde el que habla un closer real por teléfono cuando el cliente duda, se enfría, pregunta por el precio o dice que lo tiene que pensar. Estás en Audiolibros, un espacio donde se trabaja la venta desde dominio emocional, liderazgo silencioso y precisión psicológica. Y ahora sí, vamos al fondo de esto. La mayoría de las personas cree que una llamada de ventas es un intercambio de información, que el cliente necesita más datos, más argumentos, más claridad. Pero eso es solo la capa visible. En realidad, el cliente está evaluando algo mucho más profundo. Si la persona que tiene al otro lado es emocionalmente estable, si puede sostener una conversación sin desarmarse y si transmite dirección sin imponerla. Por eso, por teléfono no gana el que habla más. Gana el que controla el ritmo. Gana el que no se apura. Gana el que puede quedarse en silencio sin sentir que está perdiendo terreno. Gana el que no reacciona a cada microseñal del cliente. El vendedor común entra a la llamada con una tensión que rara vez reconoce. Puede tener experiencia, incluso buenos resultados, pero hay una expectativa interna que lo acompaña. Que el cliente avance, que muestre interés, que diga algo positivo. Esa expectativa se filtra en el tono, en la velocidad, en la forma de responder. Y el cliente lo percibe antes de entender una sola palabra. El closer entra distinto, entra sin hambre emocional. No necesita que la llamada salga bien para sentirse bien. No necesita cerrar para validarse. Esa diferencia no se anuncia, se escucha. Se escucha en cómo dice una frase simple, en cómo no se apura a responder, en cómo no llena espacios por reflejo. Hay algo muy concreto que marca esta diferencia. El vendedor común responde rápido, demasiado rápido, como si cada pregunta del cliente fuera un examen. El closer se toma un segundo, no para pensar qué decir, sino para marcar territorio emocional. Esa pausa, casi imperceptible, comunica algo muy claro. No estoy a la defensiva, no estoy apurado, tengo control. El cliente no lo racionaliza, pero lo siente. Aquí aparece la primera gran diferencia entre un vendedor común por teléfono y un closer real. El vendedor común explica. Explica porque cree que explicar es ayudar. Explica el proceso, el contexto, el valor, el precio, las condiciones. Y sin darse cuenta, convierte la llamada en una defensa constante. El closer no explica de entrada. Observa. Escucha cómo el cliente construye sus frases. Si habla desde la duda, desde la comparación, desde el control o desde la urgencia, y desde ahí ajusta su lenguaje. No responde desde el producto. Responde desde el estado mental del cliente. Por eso, cuando el cliente hace una pregunta técnica, el closer no siempre responde técnicamente. A veces responde con una frase breve, neutra, que ordena antes de informar. Frases que no buscan impresionar ni convencer. Frases que suenan estables. Frases que, dichas sin prisa, cambian el marco de la conversación. El vendedor común persigue. Cuando siente que el cliente se enfría, acelera. Cuando nota distancia, se vuelve más explicativo. Cuando aparece una duda, se defiende. Vive la llamada como algo frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. El closer no persigue, sostiene. Si el cliente se enfría, el closer no sube la energía artificialmente, no se vuelve más simpático, no empieza a regalar palabras. Mantiene el mismo tono, el mismo ritmo, la misma postura emocional. Esa coherencia genera respeto. Hay una verdad incómoda que hay que decir. Muchas ventas se pierden porque el vendedor no tolera la incomodidad. La incomodidad del silencio. La incomodidad de no saber qué va a pasar. La incomodidad de no recibir señales inmediatas. El closer sí la tolera, porque no necesita controlarlo todo con palabras.
En una llamada telefónica, el cliente está evaluando si tú te desarmas cuando no todo fluye, si llenas espacios por nervios, si justificas antes de que te pidan explicaciones, si te adelantas por miedo, si necesitas cerrar. El closer cuida su lenguaje incluso cuando no habla. El silencio, bien usado, no es vacío. Es presencia. Es una forma de decir, sin decirlo, estoy cómodo aquí, no necesito empujar. El vendedor común le teme al silencio porque siente que pierde poder. El closer usa el silencio para tomarlo. Luego está el ritmo. El closer no copia el ritmo del cliente como un reflejo automático. Si el cliente habla rápido, el closer baja medio punto. Si el cliente habla lento, el closer no se duerme. Mantiene un ritmo estable. Ese ritmo constante transmite algo muy potente. Esta conversación está contenida. Todo esto ocurre antes del precio, antes de las objeciones, antes del famoso «lo tengo que pensar». Y por eso es tan importante. Porque si este marco no está, ninguna frase funciona, ningún argumento sostiene, ninguna técnica cierra. El closer no habla para llenar, habla para dirigir. Cada frase tiene intención, cada silencio tiene sentido. No improvisa desde la ansiedad, improvisa desde la calma. En la siguiente parte vamos a bajar un nivel más. Vamos a entrar en los patrones de lenguaje audibles. ¿Cómo habla un closer cuando el cliente duda sin decirlo? ¿Qué tipo de frases usa para sostener el marco sin discutir? ¿Cómo formula preguntas que no presionan pero ordenan? ¿Y qué cosas no dice nunca, incluso cuando el cliente se lo pone fácil para decirlas? Si te vas ahora, te quedas con la estructura mental. Lo que viene es donde se empieza a escuchar la diferencia real. Hay un momento en toda llamada donde el cliente deja de escuchar el contenido y empieza a leer a la persona. No es un punto exacto en el tiempo, es un cambio sutil en la energía. La voz del cliente se vuelve un poco más corta, las preguntas pierden curiosidad y ganan cautela. Aparecen silencios pequeños, casi educados. Ahí no está pasando nada técnico, está pasando algo emocional. El vendedor común no detecta ese cambio. Sigue hablando igual, sigue explicando, sigue desarrollando ideas como si la llamada fuera lineal. El closer sí lo nota, no porque tenga un radar especial, sino porque está más atento al clima que al guión interno. Cuando el cliente duda, rara vez lo hace de forma directa. No dice no confío, dice cosas suaves, frases que suenan razonables, preguntas que parecen lógicas. El vendedor común responde a esas frases como si fueran problemas que hay que resolver. El closer responde como si fueran estados que hay que sostener. Aquí aparece uno de los patrones más importantes del lenguaje del closer. No responde a la emoción del cliente, responde desde su propio eje. Si el cliente suena inseguro, el closer no se vuelve tranquilizador. Si el cliente suena distante, el closer no se vuelve cercano. Mantiene su centro. Eso se escucha en frases cortas, sin adornos, frases que no buscan calmar ni empujar. Frases que suenan completas por sí mismas. No suenan a cierre, suenan a orden. El vendedor común siente que, si no agrega algo, la conversación se cae. El closer sabe que agregar de más es lo que la debilita. Por eso, cuando el cliente expresa una duda implícita, el closer no la llena de argumentos. La deja estar. A veces la nombra de forma neutra, sin dramatizarla. A veces simplemente responde con una frase que baja la velocidad de la llamada, y después se calla. Ese silencio posterior es incómodo para quien no está entrenado. Parece un error, parece abandono, pero en realidad es liderazgo, porque obliga al cliente a escucharse a sí mismo. Y cuando el cliente se escucha, suele aclarar más de lo que aclararía bajo presión. Aquí hay una diferencia crucial. El vendedor común habla para evitar el silencio. El closer usa el silencio para evitar hablar de más. Otro patrón importante es cómo el closer formula preguntas. No pregunta para recopilar información técnica, pregunta para que el cliente piense, y lo hace con preguntas simples, limpias, sin doble intención. No suenan a interrogatorio, suenan a invitación. Después de preguntar, el closer no rescata la respuesta, no la completa, no la interpreta en voz alta, deja espacio, porque entiende que ese espacio es donde el cliente empieza a tomar decisiones internas. El vendedor común encadena preguntas por nervios, el closer deja respirar cada una. Ahora hay que hablar de algo que casi nadie enseña. ¿Qué frases un closer no dice nunca? No porque estén prohibidas, sino porque revelan demasiado del estado interno del vendedor.
Un closer no promete para tranquilizar. No dice frases que buscan generar confianza desde la necesidad. No dice créeme, ni te lo digo sinceramente, ni no te preocupes. Todas esas frases parten de una intención buena, pero de un lugar equivocado. Buscan sostener al cliente porque el vendedor no se está sosteniendo a sí mismo. El closer tampoco usa frases que entregan el control emocional de la llamada. No pregunta, ¿qué te parece? No pregunta, ¿cómo lo ves? Porque esas preguntas colocan al cliente en posición de juez y al closer en posición de aspirante. El closer no necesita ese permiso. Cuando el cliente se enfría, el patrón se repite. El vendedor común intenta reactivar la llamada subiendo energía. Se vuelve más entusiasta, más amable, más explicativo. Cree que así va a recuperar interés. Pero lo que hace es confirmar una sospecha silenciosa del cliente. Esta persona necesita que yo avance. El closer no sube ni baja su energía, la mantiene, no se contagia del cambio del cliente y esa estabilidad, paradójicamente, genera más confianza que cualquier entusiasmo. Aquí hay una verdad incómoda. Cuanto más intentas llevar al cliente, más siente que tiene que protegerse. El closer no lleva, acompaña desde firmeza. A medida que la llamada avanza, suele aparecer otro cambio sutil. El cliente empieza a acercarse al tema del precio, aunque todavía no lo diga de forma directa. Aparecen comparaciones. Aparecen preguntas que miden riesgo. Aparece un tono más calculador. El vendedor común se adelanta, empieza a justificar, a explicar valor antes de tiempo, a preparar el terreno como si el precio fuera una amenaza que hay que amortiguar. El closer no hace nada de eso. Espera, observa, deja que el cliente llegue al punto con sus propias palabras. Porque el precio no se introduce desde la ansiedad, se introduce desde la calma. En la próxima parte vamos a entrar de lleno en ese momento. ¿Qué ocurre internamente cuando un closer dice el precio? ¿Por qué el silencio después de la cifra es más importante que la cifra misma? ¿Cómo responde un closer cuando aparece la frase más repetida y peor manejada de todas? Lo tengo que pensar. ¿Y cómo se sostiene la autoridad cuando la llamada no cierra en ese instante? Si has llegado hasta aquí, ya no solo entiendes la diferencia, empiezas a escucharla. El momento en que el cliente pregunta por el precio no es un momento económico, es un momento psicológico. Y casi siempre es ahí donde se revela si la persona al teléfono está sosteniendo la conversación o si la conversación lo está empujando a él. El vendedor común siente ese momento como una prueba. Algo cambia en su cuerpo antes de que cambie en su voz. Se tensa un poco, ajusta el tono, acelera medio punto, empieza a rodear la cifra con palabras como si quisiera suavizarla. El cliente no escucha solo el número, escucha esa tensión. El closer no se mueve internamente cuando llega el precio, no porque sea indiferente, sino porque ya lo integró antes. Para él, el precio no es una barrera que aparece de golpe, es una condición clara del contexto. Y como no la vive como un problema, no la presenta como tal. La diferencia es mínima, pero decisiva. El vendedor común introduce el precio con frases que intentan preparar al cliente emocionalmente. El closer lo introduce con naturalidad. Dice la cifra sin cambiar el tono, sin justificar, sin acelerar. La dice y se detiene. Ese detenerse es uno de los actos de autoridad más grandes en una llamada. Porque el silencio después del precio es donde el cliente procesa. Y si ese silencio no existe, la reacción del cliente se vuelve defensiva. El closer sostiene ese espacio sin incomodarse. No sonríe nervioso, no agrega beneficios, no pregunta inmediatamente qué le parece. Espera, ese silencio no es pasividad, es liderazgo. Si el cliente reacciona con una pregunta, el closer escucha con atención. No responde desde la cifra, responde desde el marco. Si el cliente reacciona con silencio, el closer no lo rompe. Si reacciona comparando, el closer no compite, no entra en una lucha de argumentos, sostiene. Aquí aparece una diferencia fundamental. El vendedor negocia desde el precio. El closer sostiene el valor desde la calma. No defiende, no pelea, no se explica de más, simplemente no se mueve de su eje. Y entonces aparece la frase que más llamadas rompe. Lo tengo que pensar. El vendedor común escucha esa frase como una señal de peligro. Internamente aparece una urgencia. Quiere cerrar el vacío. Quiere evitar el final abierto. Quiere rescatar la llamada. Y desde ese lugar responde. A veces con más información. A veces con presión suave.
a veces con frases que buscan cerrar emocionalmente lo que todavía no está listo. El closer escucha esa frase y no la discute, tampoco la celebra, no la convierte en un problema, la toma como lo que es, una señal de que algo interno todavía no está ordenado. Por eso el closer no pregunta, ¿qué es lo que tienes que pensar? Esa pregunta pone al cliente a la defensiva. Tampoco dice, claro, tómate tu tiempo, como si se retirara emocionalmente. Responde con una frase breve, neutra, que reconoce sin validar del todo. Una frase que devuelve el proceso al cliente sin presión. Y luego se calla. Ese silencio posterior es incómodo para la mayoría. Pero es ahí donde ocurren las cosas importantes. Muchas veces, el cliente agrega algo, explica mejor su duda, revela una objeción real que no había dicho antes. Ese es el punto de trabajo verdadero. El closer no interrumpe ese momento, no lo rescata, no lo llena, porque entiende que empujar ahí es romper algo que todavía puede ordenarse. Hay una trampa común en este punto. Muchos vendedores creen que si no hacen nada, pierden la venta. El closer entiende que a veces no hacer nada es exactamente lo que sostiene la autoridad, no porque se retire, sino porque no contamina el proceso con ansiedad. Cuando el cliente se enfría después del precio o del lo tengo que pensar, el patrón se repite, el vendedor reacciona, el closer observa, el vendedor cambia el tono, el closer lo mantiene, el vendedor persigue, el closer espera. Esperar no es desaparecer, esperar es no empujar. Ahora hablemos del descuento, porque aquí se revela mucho del lenguaje interno de quien vende. Cuando el cliente pide descuento, el vendedor común se siente atacado o presionado. O se cierra rígidamente o cede rápido para cerrar. En ambos casos pierde autoridad, porque responde desde emoción. El closer no se ofende, no se defiende, no entra en rigidez, tampoco cede automáticamente. Entiende que pedir descuento no es un ataque personal, es una forma del cliente de medir si el valor presentado es firme o negociable emocionalmente. El closer responde con límites tranquilos, sin justificar, sin explicarse de más, sin convertir el precio en una discusión, y deja claro con pocas palabras que el valor no depende del nerviosismo del momento. Aquí hay algo clave. El closer no necesita ganar esta venta, necesita sostener su marco, porque ese marco es lo que, a largo plazo, atrae decisiones más limpias y clientes más sólidos. Y ahora llegamos al último punto, uno de los más malentendidos. ¿Qué pasa después de la llamada? Porque muchas ventas no se pierden en la conversación. Se pierden en lo que ocurre después, cuando el silencio vuelve a aparecer y el vendedor no sabe qué hacer con él. Eso es lo que vamos a cerrar en la última parte. ¿Cómo actúa un closer cuando el cliente desaparece? ¿Cómo cierra sin cerrar? ¿Cómo deja una huella emocional que hace que el cliente vuelva, incluso días después? ¿Y qué frases, aparentemente inocentes, destruyen ese respeto sin que el vendedor lo note? Aquí es donde se separa definitivamente el que vende del que lidera conversaciones. La mayoría de las ventas no se pierden durante la llamada, se pierden después, en ese espacio silencioso donde el vendedor ya no tiene al cliente al otro lado del teléfono y empieza a convivir con su propio ruido interno. La llamada terminó. No hubo un sí, tampoco hubo un no. El cliente dijo que lo iba a pensar, que necesitaba revisarlo, que luego avisaba, y ahora hay silencio. Ahí se define quién es closer y quién no. El vendedor común vive ese silencio como amenaza. Empieza a interpretarlo como rechazo. Su mente se llena de hipótesis. ¿Qué dijo mal? ¿Qué faltó? ¿Qué debería haber aclarado? Y desde ese desorden interno aparece la urgencia de hacer algo, un mensaje, un seguimiento, una frase que intenta parecer profesional, pero que en el fondo solo busca calmar la incomodidad propia. El closer entiende algo muy distinto. Entiende que el silencio no siempre es distancia, muchas veces es integración. El cliente está ordenando lo que escuchó, comparando opciones, pero sobre todo recordando cómo se sintió durante la llamada. Y ese recuerdo pesa más que cualquier argumento técnico. Por eso el closer no irrumpe ese proceso sin necesidad. No escribe para recordar la oferta. No llama para ver si pudo pensarlo. No deja mensajes que suenan educados pero transmiten espera. El closer no se coloca en posición de aguardar. Se mantiene en posición de cierre emocional completo. Esto es clave y casi nadie lo trabaja. El cierre no siempre es una venta.
A veces el cierre es terminar la interacción con respeto, orden y autoridad intacta. Porque cuando eso ocurre, el cliente vuelve, no por presión, vuelve porque la experiencia fue distinta a todas las demás. Cuando el closer decide hacer un último contacto, si decide hacerlo, no es para empujar, es para cerrar el marco. Usa una frase breve, limpia, sin expectativa, una frase que no pide respuesta inmediata, una frase que no se disculpa por existir, una frase que suena completa por sí misma. El vendedor común dice cosas como «quedo atento», «avísame cualquier cosa», «cuando puedas me dices». Frases aparentemente inocentes que colocan al vendedor en espera emocional. El cliente lo percibe y, aunque no lo racionalice, pierde respeto. El closer no deja cabos sueltos, no necesita que el cliente responda para sentirse bien. Su lenguaje final transmite calma y dirección al mismo tiempo, y eso genera algo muy poderoso. El cliente no siente que le están tirando del brazo, siente que está frente a alguien que sabe cerrar incluso cuando no hay cierre inmediato. Aquí se completa todo lo que hemos trabajado. Porque al final, cerrar por teléfono no es una habilidad verbal, es una posición interna. El lenguaje solo revela desde dónde hablas. Si hablas desde la necesidad, el cliente se protege. Si hablas desde la calma, el cliente baja la guardia. Si hablas desde la presencia, el cliente confía. No es la oferta, no es el precio, no es el momento. Es el lenguaje que activa la decisión. El lenguaje que no se acelera cuando aparece la duda. El lenguaje que no se defiende cuando aparece el precio. El lenguaje que no persigue cuando aparece el silencio. El lenguaje que no se quiebra cuando el cliente no decide de inmediato. Ese lenguaje no se aprende memorizando frases, se entrena construyendo estabilidad interna. Porque cuando tu estado cambia, tu voz cambia. Y cuando tu voz cambia, las llamadas cambian solas. Este canal existe para entrenar esa forma de vender, no desde la presión, no desde el entusiasmo forzado, no desde la técnica vacía, sino desde autoridad tranquila, dominio emocional y respeto por el proceso del cliente. Si quieres que prepare un audiolibro completo con guiones reales, palabra por palabra, para responder dudas, manejar silencios, sostener el precio y cerrar llamadas con autoridad serena, escribe la palabra WhatsApp en los comentarios. Ver cuántos somos definirá si abrimos esa serie. Aquí no entrenamos para hablar más, entrenamos para hablar mejor y callar cuando corresponde.